Tehuacán, Puebla, ciudad de las granadas, conocida por sus tierras fértiles y gloriosos manantiales. Es la segunda ciudad más grande del estado de Puebla. República Mexicana, ciudad de Tehuacán. En el corazón de la ciudad comenzó el palpitar de un gran sueño. Esta visión no nació en el corazón de un hombre, sino en el corazón de Dios. El crecimiento comenzó con un joven de 21 años que llegó a la ciudad con una sola visión: Tehuacán, al encuentro con Cristo. Salón Bugambilias, 700 personas. El propósito de Dios se veía manifiesto al sumar nuevos creyentes a su iglesia. Cine Reforma, 1,300 personas. Lo que antes era un centro de entretenimiento comercial, ahora se había convertido en el epicentro de un avivamiento en la ciudad de Tehuacán, llevándonos a un crecimiento exponencial. El Palenque. No encontrando otro lugar con la capacidad para albergar a la congregación, tuvimos que mudarnos al Palenque de la ciudad. Fue ahí donde la fe y la visión hicieron de un lugar inhabitable una casa de adoración a nuestro Dios. Desde entonces hemos visto el poder y la gloria de Dios sobre los integrantes de esta familia. Con el pasar del tiempo y la provisión de Dios, logramos ensanchar nuestras tiendas y poco a poco adquirir las tierras que Dios nos ha estado prometiendo. La iglesia, que comenzó con 99 personas en la calle 2 Norte, hoy es un portal de bendición entre el cielo y la tierra, que conecta el corazón de Dios con el corazón de sus hijos. Esto no nació en el corazón de un hombre, sino en el corazón de Dios. Esta es mi casa donde hay salvación. Esta es mi casa donde hay restauración, donde hay libertad, donde encontré el propósito para vivir, donde no importando mi situación, los brazos de Jesús me abrazaron con amor. Esta es mi casa donde los milagros ocurren, donde mi familia se restauró, donde Dios decidió estar. Esta es mi casa.
Dios siempre ha querido manifestarse, como lo hace aquí en IBB Mi Casa. Pero sabes, esto no es de ahora, esto es el corazón de Dios. Y déjame llevarte por algunos pasajes para que Dios nos hable en esta hora. Quiero hablarte acerca de este pasaje, la vida de Adán. ¿Recuerdan a Adán? Génesis capítulo 3, verso 8. ¿Sabes que este hombre, Adán, tenía una relación personal, una relación continua, una relación cercana con Dios? Y el Espíritu de Dios estaba ahí. Y sabes, Dios hablaba con el hombre como hablar ahora entre dos personas. Había una relación completa. Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios. Diga conmigo, oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Dónde estaba Dios? Él estaba en el huerto. Descendía la misma presencia de Dios, amados, descendía en el huerto. Adán y Eva percibían ese ambiente. No solamente esto, escuchaban su voz. Dios platicaba con el hombre. Ese fue el corazón de Dios. Ese es el plan original, en tener Dios una relación con el ser humano. La presencia de Dios era palpable, era visible. Y si Dios estaba en el huerto, todo lo que en el huerto había era bendición. Es más, la presencia de Dios cubría todo ese huerto al punto, escucha, que no había muerte, no había maldad, no había necesidad, porque Dios lo llenaba todo. ¿Por qué motivo? Porque Dios quería tener esa relación, ese acercamiento con el ser humano. El huerto, ese era el lugar donde descendía, donde Él mantenía esa comunicación. Ese siempre fue el corazón de Dios. Déjame darte otro ejemplo, la vida de Enoch. No sé cuántos han leído esto. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoch con Dios. Diga conmigo, caminó con Dios. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Imagínate la relación tan bonita que había entre Dios, el Espíritu de Dios, entre Dios y Enoch. Que dice la palabra, está escrito así: y este hombre caminó con Dios. Y si caminó con Dios, quiere decir que le conocía, ¿sí o no? Quiere decir que tenía una relación, quiere decir que había una amistad cercana. Y fue tanta su amistad, escucha, que Dios dijo: mira, Enoch, sin duda he visto tu corazón y te amo tanto, Enoch, que no te puedo dejar en esta tierra, que te vas a tener que ir conmigo. Y dice la Biblia que Dios se lo llevó. ¿Por qué? Porque Dios deseaba, escucha, que este hombre experimentara esa cercanía con Él. Y esto me habla acerca, familia que estamos aquí, que Dios siempre ha buscado la manera de tener esa cercanía con el ser humano. Por causa del pecado, el ser humano se ha alejado, pasó en el huerto, perdieron la comunicación con Dios, perdieron la relación con Dios. Pero gracias a Jesucristo, el Hijo de Dios, ahora nosotros, a través de su sangre preciosa, podemos tener esa relación, ¿sí o no? Podemos acercarnos a Dios, podemos levantar nuestras manos en cualquier lugar. Vas en la combi, vienes caminando y le dices: gracias, mi Señor, por tu presencia, gracias por tu compañía. Y sabes, no solamente lo dices, sino algo pasa, que viene el Espíritu de Dios y lo percibes y lo sientes, y sientes esa cercanía. Y vas ahí manejando, vas escuchando un mensaje o escuchando un canto, y por dentro comienzas a llorar. Hay un fluir de Dios, y es la misma presencia de Dios que comienza a manifestarse en nuestra vida. Porque sabes algo, porque Él nos ama, porque Él quiere tener esa cercanía con sus hijos, porque Él quiere que cada uno de nosotros le demos un lugar. Diga conmigo, un lugar, un espacio en nuestra vida, en nuestro diario vivir, en nuestro corazón, de tal manera
que no importando lo que tú hagas, en cualquier momento tú puedas detener un poco lo que estás haciendo, o aún hablando por teléfono. Estás hablando por teléfono con alguien, pero dentro de tu corazón le estás diciendo: gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Te amo, mi Señor. Gracias por estar aquí. Y comienzas a adorarle, y mientras estás escuchando, tu espíritu está conectado con el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros. Porque dice la palabra que desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, desde ese momento fuimos sellados con el Espíritu de Dios, el Espíritu de la promesa, donde habita la presencia de Dios. Diga conmigo: en mi corazón, en mi vida, ha sido sellado con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en ti, está en mí, y podemos tener esa comunión con Dios. Y eso era el anhelo de Dios, y hoy podemos experimentarlo, podemos sentirlo, y damos gracias a Dios por ello. Pero sabes, algo pasaba, que no solamente Dios quería tener esa relación cercana, sino Él mismo quería manifestar. Diga conmigo: manifestar. Él mismo quería manifestar su presencia, su gloria, hacerse visible, que la gente que no cree en Dios pudiera creer a través de la manifestación de Él. Porque tú y yo lo sabemos, tú y yo lo sentimos. Pero ¿qué hay de aquellas personas que no tienen esta relación? ¿Qué hay de aquellas personas que no han vivido esta cercanía, esta experiencia? Y entonces Dios buscó la manera de manifestarse, de hacerse presente. Y déjame llevarte algunas etapas brevemente acerca de dónde Dios se manifestó. Lo primero es que Dios se manifestaba. Dice la Biblia que un día Dios llamó a Moisés y se le apareció a Moisés, y se manifestaba en diferentes áreas, pero quiero tocar una sola en este momento. Dice la palabra que Dios descendió sobre el monte Sinaí. Moisés sin duda mantenía una comunicación, amaba a Dios, tenía una cercanía, pero Dios deseaba algo más: hacerse presente. Éxodo capítulo 19, versos 19 y 20. Dice la palabra: y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, ¿y qué dice? Y Dios le respondía con voz. Imagínate que hoy tú hables: Señor, ¿dónde estás? Y escuchas una voz del cielo: aquí estoy. ¿Qué quieres, hijo mío? No, hombre, de verdad que nos sacudiría eso. Había esa relación. Moisés hablaba y Dios le contestaba. Literalmente los cielos se abrían y se escuchaba una voz. Y dice la Biblia que era una voz tronante, era una voz fuerte. Y ve lo que dice: y descendió. Diga conmigo: descendió. Descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés, ¿qué dice? ¿Qué hizo Dios? Diga conmigo: descendió. El Espíritu de Dios descendió en ese momento. Ya había relación, sí. Ya Moisés hablaba con Dios, sí. Dios hablaba con Moisés. Pero había algo más que Dios quería hacer. Era manifestar su gloria, manifestar su poder. ¿Y cómo Dios lo hacía? Dice la Biblia que descendió en el monte. Una cosa es escuchar a Dios, y otra cosa es cuando Dios mismo baja de los cielos y se hace presente en un lugar. Porque cuando Él se hace presente, cambia el entorno, cambia la atmósfera. Cuando Él se hace presente, es la misma gloria de Dios tomando ese lugar. Y ahorita vamos a ver lo que sucede cuando desciende esa gloria. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció a Dios y edificó una tienda, edificó un tabernáculo donde Dios iba a manifestar al pueblo. Ahora déjame llevarte a este pasaje donde habla lo que sucedió, porque te estoy llevando en el Espíritu para poder conocer un poco el corazón de Dios, lo que Dios quería hacer y cómo Dios quería manifestarse. Éxodo capítulo 40, verso 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión.
Y dice la palabra, y la gloria, diga conmigo, y la gloria de Jehová llenó. ¿Qué hizo? Llenó el tabernáculo. Y esa gloria literalmente era la misma presencia de Dios, descendiendo desde el cielo y ocupando un lugar, ocupando una tienda. ¿Esto es posible? Claro que sí, porque sucedió aquí. ¿Es posible que Dios deje su trono para habitar en algún lugar? Claro que sí. Dice que la gloria de Dios descendió del cielo y tomó esa tienda y comenzó a llenar ese lugar. Quizás no tengamos la idea de lo que estaba pasando o lo que sucedió en aquel momento, pero seguramente fue algo que de verdad transformó el corazón de la gente, cambió, porque la gloria de Dios estaba manifestándose en ese lugar. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo comenzó a adorarle. ¿Cuál fue el resultado? El pueblo tuvo que dejar de hacer lo que estaba haciendo. ¿Sabes por qué? Porque era tal la presencia de Dios que algo sucedía, que la gente no quería salir de ese lugar, porque la gloria de Dios estaba en esa tienda. Dios guiaba a su pueblo. Esta gloria, escucha, producía en ellos que el pueblo de Dios no quisiera alejarse de la presencia de Dios. ¿Qué Dios quería hacer? Diga conmigo, manifestar su gloria. Lo hizo en el monte Sinaí, descendió. Lo hizo en el tabernáculo, habitó. Pero ahora te voy a enseñar lo que hace cuando se le edifica una casa. Habitó en una casa. ¿Sabes quién edificó esta casa? Dios puso en el corazón de David edificar casa a Jehová, pero quien la edificó fue su hijo Salomón. Y este hombre edificó un lugar, así como el que vemos aquí. Y bebé, mi casa es una casa que ha sido edificada. Amén. Pasó lo mismo, Dios lo puso en el corazón de Salomón. Primera de Crónicas capítulo 6 verso 1 y 2. Dice la palabra: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti. Diga conmigo, una casa de morada para ti. Una habitación en la que mores para siempre. Fue un anhelo del corazón de Salomón, de su padre, y lo hizo así. Cuando se terminó de construir la casa iba a ser dedicada para adorar a Dios. Iba a ser dedicada para poder exaltar el nombre de Él. Iba a ser dedicada para traer una enseñanza. Y algo sucedía, algo tenía que pasar. Una casa por sí sola sería simplemente paredes, columnas, aunque estuviera muy bonita. Pero la casa de Dios tiene que ser dedicada a Dios y tiene que ser habitada por Dios. Porque si esto es así, entonces cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, la misma presencia de Dios se hará palpable, se hará visible. Y eso es lo que estaba pasando. Ve lo que sucedió. Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 1 y 3. Cuando Salomón acabó de orar, él estaba dedicando la casa, descendió fuego de los cielos. ¿Qué pasó? Descendió fuego de los cielos y consumió ese holocausto, ese sacrificio que se había presentado delante de Dios para dedicar la casa. Y ve lo que dice: y la gloria, diga conmigo, y la gloria de Jehová llenó la casa. Diga conmigo, llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. ¿Por qué motivo? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, ¿qué hizo el pueblo? Se postraron sobre sus rostros en el pavimento, dice aquí, y
adoraron. Diga conmigo, adoraron. Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Iglesia, Dios se comenzó a manifestar a su pueblo para que el pueblo experimentara su misma presencia, para que el pueblo supiese que ese lugar no era cualquier lugar, era la casa de Dios, era el lugar de su morada. Así es que en esta mañana yo te vengo a decir que esta casa, que IBB mi casa, es la casa de Dios. Es la casa de Dios, estoy diciendo. Es el lugar de su morada. Es el lugar donde Él habita. Es el lugar que hemos consagrado, que le hemos dicho: Señor, esta es tu casa. Te damos a ti el lugar, te damos a ti la bienvenida. Espíritu Santo, toma tu lugar. Eres bienvenido. Amén. Esta es la casa de Dios. Ha sido consagrada. ¿Sabes para qué? Para que cada uno de nosotros pueda tener la experiencia, para que cada uno de nosotros pueda acercarse a Dios de una manera abierta y pueda levantar sus manos de una manera que nadie te lo impide. Cuando estamos adorando a Dios, hay alguien que te dice: hermano, baja la mano. Hermano, no adores, no llores, hermano. Aquí no se llora, ¿verdad que no? Hay la libertad en el Señor para que tú vengas y levantes tus manos o te postres delante de la presencia de Dios. Porque no vienes, escucha, no vienes a ver a alguien, a una persona. No vienes para tener un encuentro con una casa que es bonito. Sabes, vienes para tener un encuentro con el Dios Todopoderoso, con el Dios que se hace presente en esta casa, en IBB mi casa. Y vienes y levantas tus manos y le dices: aquí estoy, Señor, te amo. Y comienzas a platicar con Él y comienzas a decirle: mira, esta semana no me fue bien, o estoy pasando por esta lucha, por este problema, pero aquí estoy. Papito, te rindo mi casa. Toma la vida de mis hijos, toma la vida de mi esposa. Y comienzas a tener esta relación con el Dios vivo, con un Dios que ha decidido habitar en su casa, en IBB en mi casa. Amén. Ve conmigo este pasaje. Segunda de Crónicas 7:16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa. Dios habla, iglesia, en esta mañana. Es lo que Dios está haciendo en su iglesia. Ha elegido esta casa, sí. Pero esta casa, Dios dice: la voy a santificar. Y ve por qué Dios lo hace: para que esté en ella el nombre de Samuel, el nombre de Martín, para que esté en ella mi nombre, dice Dios, para siempre. Y mis ojos y mi corazón estará allí para siempre. Wow. Iglesia, que cuando se dirijan a esta casa puedan decir: tú vas a esa casa, ahí bebé mi casa. Wow, invítame, porque me han dicho que algo pasa en esa casa, que cuando llegan los enfermos se sanan. ¿Podrías llevarme? O que los médicos, cuando están ahí atendiendo a un paciente, le digan: mira, tu caso está muy difícil, la verdad, ya no hay esperanza, ya no hay más que hacer. La sabiduría humana, la ciencia ha terminado. Lo único que nos resta es mandarte a tu casa y que ores a Dios para que haga un milagro. Pero por ahí alguien, una enfermera que está ahí, una enfermera que ha sido tocada por el poder de Dios. Y dice esta enfermera: sí, ve a tu casa, pero te voy a decir algo.
también, si tú quieres y si tú crees, puedes ir a una casa donde Dios se manifiesta, donde Dios se hace presente, porque en esa casa suceden milagros sobrenaturales, porque en esa casa Dios cambia, Dios sana, Dios restaura, Dios liberta. ¿Sabes? Dios dijo que su nombre estaría sobre esta casa, porque Él había elegido. Y sin duda iba a ver mi casa. ¿Sabes? Hay muchos enemigos que quieren destruirla. El mismo diablo se ha aferrado en golpear contra la casa, pero la casa no se han dado cuenta que tiene un nombre gigante que dice la novia del Cordero, la iglesia de Cristo, la que ha sido comprada, la que ha sido redimida, la que ha sido salvada. Es la casa de Dios. Y bebé en mi casa. Y Dios prometió no solamente poner su nombre, sino Dios prometió que sus ojos, siempre estarían sus ojos sobre esta casa. Iglesia, ¿sabes? Un día dice la palabra de Dios que el arca de Dios iba a ser trasladada a la casa de David. ¿Recuerdan la historia? El arca de Dios representaba la misma presencia de Dios. Y entonces, mientras viajaba el arca, dice la palabra que iba entre una yunta, algunos animalitos y una carreta, y literalmente cayó la llanta en un bache y el arca de Dios iba a caer. Y una vez que iba a caer, dice la Biblia que unos hombres trataron de detener el arca. Y cuando trataron de detenerla, dice que en ese momento ese hombre murió. ¿Recuerdan la historia? Y entonces David se puso muy triste y dijo: Señor, ¿por qué me haces esto? No entiendo. Si yo quería lo mejor para el arca, yo quería traerla a un lugar especial, yo quería tu presencia en mi casa, porque David era un adorador, era un buscador de Dios, ¿sí o no? Y no entendía muchas cosas. Después Dios se lo mostró, porque no era la forma ni la manera de cómo tenía que traer el arca, ni las personas que estaban ahí eran las personas correctas, porque no habían sido santificadas. Y entonces dice la palabra de Dios que David desistió de llevar el arca. Y dijo: bueno, desistimos de llevar el arca, lleven a la casa más cercana. Y esa arca llegó a una casa. Diga conmigo: llegó a una casa. La casa de un hombre que a lo mejor no esperaba esta bendición, pero Dios decidió y eligió su casa, la casa de Obed-edom, dice la Biblia. Y llegó a ese lugar, a esa casa. ¿Sabes qué produjo? Que cuando llegó el arca de Dios, la misma presencia de Dios a ese lugar, la Biblia dice que Dios bendijo la casa de este hombre. 3 meses fueron suficientes. La gente comenzó a darse cuenta y dijeron: algo está pasando. La casa de Obed-edom está siendo bendecida. Hay multiplicación. Sus milpas, sus sembradíos están creciendo muy alto. Sus mazorcas, todo lo que está siendo prosperado, está siendo multiplicado. ¿Sabes? La presencia de Dios no solamente cambió el corazón de él, no solamente cambió el corazón de su familia. La presencia de Dios cambió toda su casa y trajo la bendición de Dios, trajo la provisión de Dios. La presencia de Dios fue palpable, fue manifiesta. Iglesia, esta casa, y bebé mi casa, es el lugar de su morada, es el lugar que ha sido consagrado para él. Es la novia de Cristo. Es la iglesia que se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que si en esta hora preguntara a cada uno de ustedes, les preguntara y te dijera: ¿hace cuánto llegaste a la iglesia? Ahí bebé en mi casa. Alguien contestaría: hace 1 año. ¿Cómo fue tu encuentro con Dios? Llegué a este lugar, la verdad me invitaron, escuché algunos testimonios y yo dije: no, pues son paleros. No creía en el poder de Dios. Pero hasta que un día me salió al encuentro, me dejó con la boca callada,
transformó mi vida, sanó mi corazón, restauró mi hogar, mi casa, mi familia. Y si te preguntara, y después de todo lo que ha pasado, ¿qué harías ahora? ¿Abandonarías la casa de Dios o te quedarías en la casa de Dios? Y tú dirías, seguramente yo lo quiero a Él. Yo quiero su presencia. Yo deseo que donde Él esté, yo esté ahí. Donde Él se manifieste, yo quiero estar en ese lugar, porque llevo el riesgo de que si su presencia se manifiesta, esa presencia vaya conmigo a mi casa. Y si aquí hay gozo, en mi casa va a haber gozo. Si aquí hay bendición, en mi casa va a haber bendición. Si aquí hay sanidad, en mi casa va a haber sanidad. Porque lo que hay en la casa, iglesia, nos lo llevamos a nuestra casa. Porque Dios quiere visitar a su pueblo. Dios quiere hacer habitaciones, no solamente los domingos o los días que tenemos reuniones. Dios quiere hacerlo todos los días en tu casa. Que de pronto vas a llegar a tu recámara y abres y dices, wow, no puedo entrar. Hay una nube, pero no está lloviendo, es una neblina. ¿Qué está pasando? Y de pronto intentas entrar y hay algo que te detiene, una pared invisible. Y sientes en tu corazón el deseo de llorar. Sientes en tu corazón el deseo de postrarte delante de Dios. Y le dices, Señor, wow, lo que estaba anhelando, que mi casa fuera tu casa, el lugar de tu morada, el lugar de tu reposo. Dios quiere hacer eso en nuestras casas. Que esta presencia de Dios que se manifiesta, que es palpable, vaya contigo a tu casa y cambie tu entorno, cambie el corazón, restaure el hogar, restaure la familia. Y que lo que está ahí detenido, escucha, eso que está detenido, en el nombre de Cristo Jesús venga un aceleramiento. Porque Dios te dice, hey, la casa de 4 Norte, esa casa ya no será más tu casa. ¿Cómo Dios? Si yo la compré o la estoy rentando o algo. No, esa casa ahora será mi casa. Porque me agrada tanto tu corazón. Me agrada tanto tu corazón que quiero estar contigo. Quiero tener esa cercanía, así como lo hacía con Adán, así como lo hice con Enoch, así como lo hice con Moisés, así como lo hice con Salomón. Me agrada tu corazón. Un día escuché esta frase de un hombre de Dios y dijo: si el Espíritu Santo, por algún motivo, lo mencionó así, decidiera tomar unas vacaciones, dice, por algún motivo dijera, quiero tomar unas vacaciones, que nunca lo va a hacer, ¿verdad? Pero para que podamos entenderlo, decidiera tomar unas vacaciones, la pregunta es, ¿elegiría tu casa? Diría, wow, hay muchas casas que me están esperando, pero hay una casa que me busca. Hay una casa que comienza a expedir un aroma, porque hay paz, porque hay armonía en la casa, porque hay un lugar que esa familia ha construido para encontrarse conmigo. Y les dijera a los ángeles, ustedes digan a qué casa vamos, y los ángeles se pondrían a buscar qué casa, la casa de Lupita, de Pedro, y encontrarían, mi pregunta es, ¿encontrarían tu casa? Y diría, hay muchas casas, miles y millones de casas, pero la casa en la cual quiero estar es esta casa, que es tu casa. Ahí donde Él quiere habitar, ahí donde Él quiere manifestarse, ahí donde Él quiere acercarse a tu vida, ahí donde su gloria quiere tomar en este momento tu vida, tu casa. ¿Estás listo? ¿Estás preparado para que la gloria de Dios repose sobre tu vida? Esto no nació en el corazón de un hombre, sino en el corazón de Dios. Esta es mi casa donde hay salvación. Esta es mi casa donde hay restauración, donde hay libertad, donde encontré el propósito para vivir, donde no importando mi situación, los brazos de Jesús me abrazaron con amor. Esta es mi casa donde los milagros ocurren, donde mi familia se restauró, donde Dios decidió estar.
Esta es mi casa.